Amado Padre y Salvador, yo te doy las gracias por tu misericordia y tu bondad. Te doy gracias por tu cuidado y cobertura. Te doy gracias porque tu misericordia me ha traído hasta aquí. Te doy gracias por el privilegio que me regalas de poder adorarte y compartir palabra tuya. Hoy suplico que tu misericordia me acompañe y suplico que tu aval y tu cobertura siempre estén presentes y que tu Espíritu Santo retire de mis labios cualquier cosa que sea mía y no tuya, y coloque en mis labios cualquier bendición que no esté contemplada en mí, pero que sí está contemplada en ti. Hoy te suplico, Padre Santo, que hables a nuestro corazón y que seamos mansos, humildes y prestos a escuchar tu voz, que penetra nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, hoy juntos podemos decir amén y amén. Antes de continuar la palabra, le invito a que usted le tire una foto a la nota de los mensajes de hoy. Bueno, el código que le aparece está en pantalla hoy. Perfecto. Usted, en vez de tirarle una foto, siempre lo digo mal, usted solo coloca allí la cámara de su teléfono y en la parte de arriba le va a aparecer un enlace donde usted va a poder guardar las notas del mensaje de hoy en la aplicación de Bible. Para eso tiene que bajar una aplicación de Bible, la de YouVersion, lo puede hacer también. Y hemos comenzado una serie de mensajes titulada Libres del abuso espiritual. Libres del abuso espiritual. Hoy es nuestra segunda semana hablando sobre este tema y hemos compartido que este tema es uno de esos temas no muy populares. A veces como iglesia guardamos silencio sobre esta realidad y definimos durante la pasada semana qué es abuso espiritual, qué es tal cosa. Y estuvimos reconociendo que hace falta mucha humildad para darse cuenta de los errores que estamos cometiendo o que algunos cometemos en las filas de la fe. También le pedí oración porque compartir este mensaje pues ciertamente trae a nosotros la posible realidad de que mis hermanos, de que algunas personas que amo profundamente, pero que están practicando el abuso espiritual en sus congregaciones, pues eso puede causar coraje, que les dé coraje conmigo, que les dé enojo y que no me quieran más en su iglesia. Pero yo no les dejo de amar aunque eso sucediera, y también riposto de la manera diciéndole que no me importa, que la palabra de Dios es una y necesitamos que la palabra de Dios sea predicada tal cual es. ¿Alguien dice amén conmigo? Aleluya. Dijimos que un abuso espiritual, familia, es una distorsión de la verdadera palabra de Dios. Es cuando alguien usa su posición de líder, su posición de pastor o de influencia espiritual sobre otros para manipular las decisiones que la gente toma, para manipular cómo funcionan las cosas en los hogares de esas personas. Es maltratar a una persona de alguien que ostenta una posición de autoridad, y es usar la palabra de Dios para distorsionar a alguien logrando metas o propósitos personales. Daría la impresión de que a veces uno va a visitar una comunidad de fe y quien anda predicando es la billetera del pastor, o quien anda predicando es la necesidad económica de esa iglesia. Eso tiene que corregirse, y sin duda alguna cuando llegan tiempos de crisis como los que hemos estado viviendo, la crisis es difícil de digerir, pero ¿sabe una de las cosas que hace la crisis? La crisis purifica. La crisis limpia los altares. La crisis limpia la iglesia de Jesucristo. Y en medio de la crisis, ¿qué se sabe? Hay un refrán del Invader número 1 que quisiera recordarlo, pero no me acuerdo en este momento. Que en la crisis... bueno, me acordé y no creo que sea muy apropiado para este mensaje, pero sin duda alguna la crisis prueba nuestro carácter y prueba nuestro compromiso con el Señor. Y el texto base que utilizamos la semana pasada es un mensaje directo al corazón de la iglesia, al liderato de la iglesia sobre nuestra comunidad, que decía, 1 Pedro 5, 2 al 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria
en gloria. Si alguno de ustedes ha estado enfrentando alguna vez abuso espiritual, puede ser que cuando usted llegue a esta iglesia, al no darse cuenta de que había sufrido abuso espiritual, usted pretenda y planifique que en este lugar se le abuse espiritualmente de la misma forma. Y nosotros no queremos ocupar un rol en su vida de intermediario entre Dios. Cuando un líder quiere posicionarse entre medio de Dios y de alguien, de manera inconsciente o consciente, se convierte en una figura que está abusando espiritualmente de la gente. En el momento en el que yo le digo, Dios me revela a mí primero y luego lo comparte con ustedes, yo estoy abusando espiritualmente de ustedes, porque hay cosas que Dios les va a revelar primero a ustedes que todavía no me las ha revelado a mí. Y si a mí se me ocurre decirle alguna vez a usted que el profeta de esta casa soy solamente yo y que solamente Dios me va a revelar a mí qué es lo que hay que hacer, ese día estoy yo faltándole a la soberanía de Dios de sembrar en el corazón de una comunidad entera verdades, revelaciones, bendiciones y vida que yo no puedo controlar ni puedo gobernar. ¿Sabe qué puede hacer una persona si se encuentra atrapado en una situación de abuso espiritual? Si usted se perdió el mensaje de la semana pasada, quizás no puedo repasarlo por completo en este momento, pero yo le invito que usted lo busque en la página web de la iglesia, o que lo busque en el YouTube, que se están transmitiendo nuevamente, y el de la semana pasada está ya alojado allí desde hoy a las 9 de la mañana. Pero ¿qué puede hacer una persona que hoy considera, yo he estado atrapado en una situación de abuso espiritual? Y lo primero que hoy quiero sembrar en su corazón es: sométase primero a la autoridad de Dios. Usted es responsable ante Dios primero. Sométase en un primer lugar a la autoridad de Dios. Usted es responsable ante Dios primero. Gálatas capítulo 1 verso 10 dice: pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y es que la realidad del caso es que cuando un pastor o líder le exija a usted un grado de fidelidad, le exija a usted un grado de obediencia, ese requerimiento de obediencia, más que hacia el pastor, realmente debe ir dirigido hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. En este lugar no existen los reverendos. En este lugar no existen títulos que traigan a la mente de la iglesia que el pastor es un ser superior a todos los demás, que yo soy el pastor y ustedes son los súbditos, que ustedes existen para reírle todas las pocas vergüenzas al pastor. No, en este lugar, cuando el pastor falla, la iglesia no le ríe la gracia, la iglesia ora por el pastor, la iglesia es quebrantada de la misma forma que el pastor, y la iglesia apoya al pastor en su recuperación, no apoya al pastor en su rebeldía. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y es precisamente que cuando un líder en el nombre de Dios te requiere fidelidad, te requiere obediencia, usted debe saber que no debe haber diferencia entre el orden de Dios y el orden de un líder. No debe haber diferencia entre lo que Dios quiere y entre lo que ese líder le predica. Y en el momento en el que usted distingue que ese líder está predicando alguna pamplina que no está avalada por la palabra de Dios, que no es un principio bíblico, huya de ese lugar o haga lo propio para que ese cuerpo confronte o enfrente tal circunstancia. Fíjese que yo no estoy hablando de dividir iglesias. La gente malinterpreta. Ese está haciendo un llamado a dividir las iglesias. No, la palabra de Dios define muy bien cómo se hacen las cosas. Las cosas, uno va primero a la fuente. Uno no se va a bochinchar por ahí con todo el mundo, a hacer cabildeo. Nosotros los boricuas a veces somos expertos cabildeando. Antes de que la persona que se equivocó lo sepa, ya hay 12 o 15 que ya montaron un plan entero. Bíblicamente usted va primero a la fuente y usted le cuestiona, usted le pregunta, el líder, pastor, consejero, el que sea, cómo se siente, cómo ha estado en estos días. Este día sucedió esto y quedé un poco confundido. Y yo quisiera saber qué usted piensa al respecto, porque el criterio de Dios a través de la palabra me parece que es sucede algo en lo que yo le pueda ayudar y usted va viendo cuál es la reacción de ese líder.
automáticamente ese líder, si se considera superior a usted, lo primero que te va a decir es: usted está falto de visión. Usted no ha entendido la revelación del reino. No, un líder sensato, un líder humilde, va a tener la oportunidad de escucharte hasta que termines de hablar. Y luego de eso, si no tiene una respuesta para contigo, probablemente te va a decir: déjame digerir lo que me estás contando, buscar guía en la palabra. Y la semana que viene, este mismo día, esta misma hora, nos vamos a volver a reunir aquí y dialogamos sobre este asunto. Si ese pastor o líder o consejero ya esté preparado para responderte, te va a responder de inmediato con amor, con misericordia, con templanza, con calma. No te va a hacer sentir el peor pecador en el mundo. No te va a hacer sentir torpe. No te va a hacer sentir más pequeño que él. No te va a hacer sentir como un rebelde, ni se supone que te excomulgue, ni te bote de la iglesia. Ahora, si te excomulga, te bota de la iglesia y te hace sentir como nada, te hace sentir como muy poca cosa, eso precisamente se llama abuso espiritual. Y ese es el momento donde usted tiene que tomar una gran decisión de someter su vida primeramente al Señor, primero que a los hombres. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede decir amén a eso? Eso es un amén. Los pastores tenemos autoridad sobre la iglesia, pero es una autoridad delegada que debe ser ejercida debajo de la autoridad de Cristo. La autoridad que yo tengo sobre ustedes no me puede llevar a obligarlos a ustedes a tomar las decisiones que yo quiero y que a mí me parecen correctas. Mi trabajo como pastor de ustedes es guiarlos a través de la Escritura, decirles qué piensa Dios sobre ese particular, llamarle pecado a lo que es pecado, no llamarle pecado a lo que no es pecado, y permitir que usted tome una decisión al respecto. Tenemos una autoridad, pero es delegada bajo la autoridad de Cristo y para beneficio espiritual de las ovejas que no son mías, ovejas que Él compró con su propia sangre en la cruz del Calvario. ¿Alguien dice amén conmigo? Pero este escenario, este espacio donde usted cada vez más y comienza a idolatrar al pastor y comienza de pronto a no ver absolutamente nada negativo en él. Se supone que usted vea en mí también mis fallas. Se supone que usted vea en cualquier líder de esta casa aquellas cosas que mire que nos hace falta pulir, aquellas cosas en las que Dios todavía está trabajando, porque en cada líder hay áreas porosas. Nosotros no somos ángeles, no somos arcángeles, no somos gente sobrenaturalizada naturalmente. Nosotros somos siervos inútiles que adoramos y amamos al Señor con toda nuestra fuerza. Padecemos, sufrimos tal como sufren ustedes, y ustedes deben ser capaces de ver en este pastor y en cualquier líder de esta iglesia cuáles pudieran ser mis defectos. Y sobre cuáles pudieran ser mis defectos es donde usted como iglesia colabora, ayuda, lo que yo no sé hacer bien. Pero hoy queremos decirle a la gente que nosotros todos lo hacemos bien. En segundo lugar, nosotros como líderes no fuimos llamados a implantar nuestras opiniones personales en las vidas de otros. Fuimos llamados a traspasar la voluntad de Cristo y velar la autoridad de la palabra de Dios en cada una de las personas que viene a este lugar. En el momento en el que yo declaro que es autoridad mi opinión, estoy abusando espiritualmente de ustedes. Los pastores no ejercemos sobre la iglesia una autoridad legislativa. No tenemos autoridad para instituir nuevas leyes ni nuevas ordenanzas, porque tan pronto le añada yo nuevas leyes a la palabra de Jesucristo, le estoy faltando el respeto a Jesús y le estoy faltando el respeto a todos los apóstoles. Su autoridad, mi autoridad, es una autoridad subordinada a la verdad de Cristo y a su santa palabra. En Hebreos, por ejemplo, el Señor dice que nosotros los pastores debemos cuidar a las almas, suministrando y ejemplificando la palabra de Dios en nosotros. El deber primario
es hacer entender a las ovejas a Cristo y hacerles entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. No hay más. No hay más. Si usted ha sido abusado espiritualmente alguna vez, no quiera que en este lugar se le abuse. Si alguien que me escucha a la distancia en cualquier rincón del mundo repasa el mensaje de la semana pasada y ve ese mapa y puede decir: yo creo que yo estoy bajo las garras de un abuso espiritual, comience a colocar las instrucciones de Dios por encima de cualquier liderato humano. Los pastores hemos sido llamados a cuidar de las ovejas, no a dañarlas, no a quebrarlas, no a destruirlas, no a quebrantarlas. Hemos sido llamados a proveerles un espacio seguro donde puedan alimentarse, donde puedan crecer espiritualmente, donde puedan recibir herramientas para estar fieles a la palabra de Dios. Hemos sido llamados a advertirle de los peligros que pueden poner en riesgo su vida, la vida de su familia, trayendo el consejo y amonestación a tiempo. Un buen pastor tampoco es aquel que solo te dice lo que quieres escuchar. Decirte solo lo que quieres escuchar y no decirte la verdad es también un abuso espiritual. Decirte que todo va a estar bien, que no vas a enfrentar situaciones difíciles en la vida, es abusar de ti espiritualmente. Decirte que convertirte en un cristiano te va a colocar en una burbuja, es abusar de ti espiritualmente. Hechos 20:20 dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que lo primero que hoy siembro en sus corazones, si usted quiere salir de esa esclavitud, si está atrapado en una situación de abuso espiritual, lo primero que debe hacer es someterse primeramente a la autoridad de Dios. El segundo consejo que hoy quiero compartir con ustedes es: hable de sus inquietudes con líderes espirituales no involucrados en situaciones de abuso. Hable con líderes espirituales, sabios, sensatos, fieles al Señor, que no estén involucrados al panorama que usted está viviendo, al panorama de abuso que usted está viviendo. Porque según me he fijado en los pasados años, hay organizaciones que más que una iglesia parecen mafia. Quizás no mafia a nivel de armas, pero sí a nivel de organización, en donde cuando una oveja decide distanciarse o dirigirse junto a su familia a otra comunidad de fe, por la razón que sea, entonces allá los líderes envían personas de apoyo a oprimir, a intimidar y a convencer a esa persona de que regrese, y le siembran en la mente y en el corazón que si usted no regresa es un rebelde, que si usted no regresa es un hijo del diablo, que si usted no regresa es algo parecido como si usted le llevara la contraria a la patria en Cuba. Y de pronto esa red o de pronto esa organización escoge cuidadosamente qué personas van a ser sus consejeros en ese proceso de identificación. Y a los consejeros que seleccionan, al liderato que seleccionan, a las personas de autoridad que colocan en tu vida, parecieran estar totalmente en armonía y en acorde con seguir perpetuando un abuso espiritual sobre ti. Y habiendo tantos líderes sensatos, maravillosos y buenos, ninguno de ellos califica ni entiende la visión, ni entiende la naturaleza de la obra de Dios en ese lugar. Solamente los líderes que aquel pastor o que cualquier líder
ha aprobado. Y usted dirá, ¿eso sucede? Sí, eso sucede. Llevo 5 años viendo esto sobre muchos de ustedes. Hable de sus inquietudes con líderes espirituales no involucrados en situaciones de abuso. Ahora, téngale ojo a esto, porque a esos líderes sensatos a los cuales usted acude para dialogar al respecto, de manera inmediata también usted va a darse cuenta si ese líder lo que quiere es robarle la oveja a su antiguo pastor, o si realmente lo que quiere es aportar para sanar esa relación que se dañó, si realmente quiere aportar para traer paz al proceso, o si realmente lo que quiere, como dicen en el campo, es echarle más leña al fuego. Así que tiene usted que fijarse en qué actitud, en qué motivo, tiene usted que fijarse en qué espíritu, y digo espíritu no refiriéndome a un asunto espiritual, sino qué características, debo decir, manifiesta esa tercera persona que usted acaba de involucrar. Porque esa tercera persona debe entender que aún dentro de estas circunstancias y diferencias hay una manera bíblica de hacer las cosas. ¿Ok? Dice la palabra en Efesios capítulo 4, versos 2 al 3, y esta es la manera, el mapa, la metodología en que un líder espiritual puede traer bendición a su vida en medio de ese proceso, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Tiene uno que consultar a personas sensatas que no estén amarradas a la misma experiencia de abuso. Si usted se mantiene dentro del mismo área, dentro del mismo alcance, le van a seguir predicando lo malo como bueno. Le van a seguir predicando que el abuso espiritual, que no se le llama así en ese lugar, allá se le llama sometimiento a la autoridad pastoral y a la visión de la casa. La Biblia sí nos habla de someternos a las autoridades, pero también nos dice cómo deben ser las autoridades a las cuales nos sometemos, y también la palabra traza una línea muy clara sobre cuál es el límite. En tercer lugar, mida el consejo e influencia de ese líder y verifique si su consejo le está causando problemas en su familia, problemas en su matrimonio, problemas en sus amistades significativas o problemas con su identidad. Evalúe si el consejo de aquel liderato del cual usted cree que ha estado abusando espiritualmente de usted, si ese consejo y su forma de hacer las cosas en este momento te está trayendo graves problemas en tu matrimonio, graves problemas en tu familia, graves problemas con tus amistades significativas o graves problemas en tu identidad. Y las divido porque si alguno de ustedes me dice que su marido no quiere que usted se congregue en este lugar y quiere que usted se congregue en la iglesia metodista de Sabana Seca, y a mí se me ocurre decirte, no lo permitas porque esta es la iglesia, este es el lugar de tu bendición, este es el lugar donde tú vas a echar raíces y vas a dar fruto hasta que sobreabunde. Y yo pongo en riesgo tu matrimonio y la vida espiritual de tu familia porque simplemente quiero que tú te congregues en este lugar para no perderte a ti o para no perder tu diezmo. Eso se llama abuso espiritual. Probablemente haya que tener una reunión con ambos
y se llegue a un acuerdo. Y si nos toca enviarte para salvar tu matrimonio y vas a una iglesia de sana doctrina, vas a una iglesia donde se predica el mensaje de Jesucristo, te vamos a enviar con toda bendición del cielo. Y cuando quieran regresar a visitarnos, nos regresan a visitar y compartimos y vamos a cenar. Pero la iglesia de Jesucristo no son carteles de la mafia. La palabra dice que en esto conocerán que son ustedes mis discípulos en que estemos unidos. Proverbios 27:17 dice: para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. El corazón duro, dijo un hombre llamado Steve Jobs, el corazón duro de un abusador espiritual hace que su mente interprete las escrituras a través de un lente nublado y egoísta. El corazón duro de un abusador espiritual hace que su mente interprete las escrituras a través de un lente nublado y egoísta. La escuela más importante de su vida es su familia. Y a veces nosotros como pastores queremos que su escuela se quede sin maestros. A veces nosotros queremos, con nuestros antojos de mantener un templo, que la escuela se quede sin maestros. Y usted en la iglesia hace todo bien, pero sus hijos en casa no tienen quien les enseñe. La iglesia debe apoyar la unidad familiar. En cuarto lugar, apártese de situaciones de abuso y busque personas que edifiquen su vida. Muy comúnmente veo a veces una toma de decisiones erradas sobre qué tipo de personas añade usted a su vida en las transiciones más importantes de su casa. Cuando un matrimonio se divorcia, cuando un matrimonio atraviesa circunstancias económicas, en búsqueda de consejo y de sabiduría, seleccionan a las peores personas para traer sabiduría, a las peores. Y últimamente, creemos que las redes sociales son nuestro mejor psicólogo. Usted coloca allí lo que sea, y tiene por lo menos 30 o 45 focas que están alegres aplaudiéndole por lo que usted acaba de hacer. Pero los que le aman se atreven a llamarte en privado y te dicen: papito, ¿qué pasó? Mamita, ¿qué pasó? Y uno se siente como toda una celebridad. Busca gente que edifique tu vida. Edificar no es aplaudirte el pecado. Edificar es traer a tu vida la voluntad y el corazón de Dios en medio de las situaciones que están viviendo. Está en una necesidad matrimonial. Y entonces quiere pedirle consejo precisamente a la persona de quien Dios dice: usted le pide consejo a la persona que no puede brindarte un panorama estable. Busque personas que edifique tu vida. Dale presencia en tu casa, escúchalos. Personas que te dirigen a llevarle la contraria a la palabra de Dios. ¿Por qué les das ese nivel de autoridad sobre ti? No. Y ante la pregunta, Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Ante esta pregunta, iglesia, ¿se debe respetar una autoridad espiritual siempre? La base que se utiliza usualmente para decir que sí
es la siguiente. Por causa del Señor, 1 Pedro 2:13, someteos a toda autoridad humana, ya sea el rey como a superior. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Mis queridos, se respeta una autoridad pastoral cuando ésta está dentro de la verdad de Dios y de su palabra. Si ese consejo, si esa influencia no está avalado por la palabra de Dios, esa persona no es una autoridad espiritual, es una autoridad de mal sobre ti. Y la Biblia no dice absolutamente nada sobre obedecer al diablo, ¿o sí? La Biblia no dice absolutamente nada sobre obedecer a los mandatos del infierno. No, la Biblia dice absolutamente mucho sobre ser fiel a Dios. ¿Cómo me recupero del legalismo? ¿Cómo me recupero de un abuso espiritual? Primer paso, reconozca que estuvo en una situación de abuso espiritual. Toda recuperación comienza con una admisión. Toda recuperación comienza con un reconocimiento, con una aceptación. Toda recuperación comienza con una confesión de entender cuál ha sido nuestra realidad. Todo camino de recuperación comienza de esa manera, teniendo claramente cuáles son los errores de la persona que nos rodea y cuáles son mis errores. Admita que fue engañado. Admita que fue lastimado. Admita que su percepción de la iglesia fue quebrantado. Ahora, esta también es importante. Admita su responsabilidad personal de propagar esas mentiras en usted y en otros. Porque ese abuso espiritual no se concedió en un terreno donde usted solamente le va a echar la responsabilidad a ese líder que abusó de usted. Usted también es responsable. Yo también soy responsable. Usted me dirá, pastor, ¿cómo que yo soy responsable? Sí, porque si hubiera leído mejor la palabra, no hubiera permitido que lo engañaran de esa manera. Porque si tuviera un mayor conocimiento bíblico, no hubiera permitido que abusaran de usted y de su familia. Es por eso que hay pastores que la mayoría de ellos ya no tienen pelo. Los de antaño. Quienes su voz ha quedado enronquecida y la mayoría de las veces o de lo que predicaban desde un altar era lea la palabra. Y eso uno lo tenía, mira, hasta aquí. Y uno escucha a un pastor decir lea la palabra y uno dice sí, eso ya lo sé. Predícame algo que me impresione, pero cariño, léela. Léela, porque en el momento en que la leas, en que permitas que la palabra sea una autoridad sobre tu vida, nada de lo que se diga aquí va a impresionarte, porque es un recordatorio, porque tú has recibido la palabra de verdad. Si leyeras más la Escritura, no habría gente siendo abusada espiritualmente. Admitamos nuestra responsabilidad también. ¿Cómo me recupero de un abuso espiritual? Reconociendo que fui engañado, admitiendo que fui lastimado y admitiendo mi responsabilidad al respecto. En segundo lugar, comienza a ejercer la libertad que tienes en Cristo Jesús. Acepta la verdad y rechaza toda esclavitud que quiera alejar a Jesús de tu vida. Lo que Jesús hizo en una cruz no fue poca cosa. Y tiene uno que tener muy bien entendido qué fue lo que Jesús hizo por nosotros en una cruz. Una vez entregó Jesús su vida por ti. Había un velo que fue rasgado y ese velo representaba distancia. Ya no existe tal distancia. Usted puede acercarse a Dios con un corazón arrepentido, abrir la puerta y ver a Dios obrando en su vida poderosamente. No posicione absolutamente a nadie más en el lugar que ocupaba Moisés, en el lugar que ocupaba un antiguo profeta, porque ya no existe un velo entre usted y Dios. Usted ora, Dios obra. Usted clama, Dios responde. Usted pide, Dios sana, Dios restaura. ¿Alguien puede decir amén a eso?
Yo no quiero que usted salga de aquí faltándole el respeto a los pastores. A mí me parece que usted debe respetar y debe reconocer mi autoridad, pero yo no soy un sustituto de Jesús. Yo no soy un intermediario entre Dios y usted. No tengo, yo no tengo en mí lo que usted necesita para ser salvo. Hoy levante su mirada, mire a los cielos y dele gracias al Señor, porque ya no existe distancia alguna. Ejerza la libertad que hoy tienes en Cristo. No siempre entendemos qué clase de libertad, pero hoy detente y piensa por un momento qué significa realmente que Jesucristo haya entregado su vida por mí. Y uno dirá, bueno, que tenemos vida eterna. Muy bien. ¿Pero qué más? ¿Cómo se manifiesta la salvación de Jesucristo, el poder de su resurrección en tu relación cotidiana con Él? En segundo lugar, renuncie a una excesiva lealtad a líderes espirituales debajo del sol. No dije lealtad, dije excesiva lealtad. Yo merezco su respeto, mas no su adoración. Puede ser que yo tenga algunas cualidades que hagan que usted me admire, pero usted no tiene por qué reverenciarme. Yo estaba tan perdido en la inmundicia como todos ustedes. Yo no camino sobre el aire. Los tapones me ponen de mal humor. Las filas largas también me ponen de mal humor. No me gusta que me dé calor. Me abacoro. Me gusta comer mientras veo alguna serie o deportes. Me gusta caminar descalzo en casa. Me gusta bailar merengue. Y cuando usted no me vea y cuando me case, usted no tiene idea de las bailaditas de merengue que voy a dar con Naomi en la sala. No caminamos sobre el aire. Somos engañados como ustedes. Le damos el voto político a quien no lo merecía. No caminamos sobre el aire. Mi nombre no es infalible. Renuncie a una excesiva lealtad, no a una lealtad, excesiva lealtad. En tercer lugar, mejore su concepto de Dios. Por más que uno busque atajos, se mejora el concepto de Dios leyendo las Escrituras. Su comprensión de Dios aumenta, su salud espiritual aumenta, su conocimiento en la vida aumenta, su estabilidad, su sanidad emocional, absolutamente todo. Si usted hace aumentar su comprensión sobre Dios a través de la comprensión bíblica, su vida va a ser otra cosa. ¿Alguien dice amén? Cuarto, establezca relaciones saludables con creyentes de otras iglesias. Los únicos creyentes que van a aportar a su vida no son solamente los de aquí.
Hay creyentes, hermano, que tienen mucho que aportar también a nuestra vida. Amén. 5. No olvide que los líderes no son todos iguales. ¿Usted sufrió abuso espiritual alguna vez? No diga que todos los líderes o que todas las iglesias son así, porque eso es mentira. Tampoco crea la mentira de que la mayoría de las iglesias son así, porque también es mentira. Y en 6º lugar, busque una comunidad de fe que le ayude a profundizar en su relación con Jesús. ¿Qué debe buscar uno a la hora de congregarse en una iglesia? Hay personas que pueden fijarse en lo lindo del lugar, si hay aire, si no. Hay gente que se congregan en la iglesia porque el ministerio de adoración es grandioso, o se congregan solamente porque el pastor es una maravilla. Cuando yo voy a ubicar, a considerar una comunidad de fe en Puerto Rico, en nuestra isla, que hay un sinnúmero de comunidades de fe en todo el país, ¿qué debo yo buscar? Debo yo buscar que me guíe y me ayude a profundizar mi relación con Jesús. Si usted profundiza su relación con Jesús, todos los aspectos de su vida van a ser influenciados positivamente. ¿Alguien dice amén conmigo? ¿Alguien dice amén conmigo? Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Todas las familias que hoy nos ven a la distancia, les bendecimos. Deseamos que Dios abra puertas sobre sus vidas. Si alguno de ustedes hoy tiene que tomar una decisión importante, esa decisión de entregarle su corazón a Jesucristo, este es un buen momento para hacerlo. Nunca es un mal momento para entregarle nuestro corazón a Jesús, y siempre es un buen momento para abrirle las puertas a Él. Si aún no le conoces, o si llevas mucho tiempo apartado o apartada porque fuiste abusado o abusada espiritualmente, Jesús no tiene la culpa. Jesús no aprobó de ninguna manera que fueras lacerado o lacerada. Reconcíliate hoy con Jesús. Y si haces este paso, quiero que nos escribas, o que nos llames, o que nos busques. Queremos orar contigo. Agradecemos que hayas compartido estos hermosos momentos junto a nosotros. Nuestra iglesia está ubicada en la urbanización industrial Reparto Cartagena, en Bairoa, Caguas. Si deseas más información, unirte a uno de nuestros grupos pequeños, oración o bendecir a nuestra comunidad con un donativo u ofrenda, accede ahora mismo a www.centrodevida.cc www.centrodevida.cc. Bendiciones.